Tras muchos años trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alejandro pidió una excedencia para volar a los Estados Unidos. Este licenciado en Filosofía y Letras ha encontrado en Washington su carpe diem particular y ahora vive el momento como profesor de español y escribe su propia historia desde el otro lado del Atlántico. ¿Se acuerda cómo se llama la playa? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te pillo en mitad de clase, ¿no? Disculpadme, que no quiero interrumpirla. Por favor, estamos encantados de recibiros. Profesor de español en Washington DC. Correcto. No está nada mal como titular, ¿no? Bueno, a mí me gusta porque estoy con personas, ciudadanos americanas de Estados Unidos y eso para mí también es una experiencia muy positiva, muy gratificante. Antes de enseñarnos la ciudad, yo quiero proponerte así, de entrada, nada más conocerte, un reto. ¿Ellos saben de dónde eres? De Zaragoza. La cuestión es que les enseñes a ellos algunas expresiones aragonesas, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, hemos escrito aquí 3, que son muy comunes. Ir de propio, es ir a un sitio para hacer una cosa específica. Voy de propio, muy bien. Voy de propio a la tienda para comprar algo. Destalentado. Es que no tiene cabeza. Poca cabeza. No quiero ir a un café donde el cocinero es destalentado. Y la tercera, yo creo que es la más complicada. ¡Hala, tira maño! Hace mucho frío en la calle. Sal si quieres. ¡Hala, tira maño! Que prefieren Real Madrid a Barcelona a la tira mano. Muy bien. Muy bueno. Creo que eres un profesor estupendo y que tus alumnos han aprobado este curso de aragonés con sobresaliente. ¿Qué te parece si nos vamos a conocer la ciudad? De acuerdo. Bueno, estamos en Georgetown, que es el barrio más antiguo de la ciudad y realmente es el origen de la ciudad de Washington. Justo enfrente tenemos la Universidad de Georgetown, una de las más prestigiosas. Aquí, por ejemplo, ha estudiado el que era príncipe, Felipe, ahora rey de España, y personajes tan importantes como Clinton y demás. Washington se crea en 1800. El nombre de la ciudad viene del primer presidente, George Washington. Washington en la actualidad es una ciudad mediana porque tiene unos 700.000 habitantes, por lo tanto muy parecida en tamaño a Zaragoza, pero más extensa. ¿Tú qué hacías en Zaragoza? Bueno, yo soy funcionario del Ayuntamiento, servidor público del Ayuntamiento de la ciudad durante 33 años. Mis funciones eran funciones de técnico cultural y he trabajado en diversos espacios como el balneario de Panticosa o en festejos, en las fiestas populares, en patrimonio, en archivos, en museos. Te ha cambiado un poco el paisaje, con respecto a tu anterior trabajo. Bueno, pero también viene bien para cambiar y una revitalización y una regeneración un poco en todos los sentidos. Estamos en la avenida de Nueva York, una de las avenidas más importantes por la importancia que tiene urbanísticamente, pero también donde está parte de las parte diplomática y de las instituciones intergubernamentales de Washington. Una de ellas es la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja Alicia, mi mujer. Hola, Alicia, ¿qué tal? Es Alicia, mi mujer. Bueno, y un grupo de aragoneses, de Zaragoza. ¿Pero sois todos aragoneses? Somos aragoneses. ¿De verdad? ¿De dónde Sí. sois? De Casablanca. ¿Casablanca? Yo vivo en Manuel La Sala. Bien. Yo de la calle Ponzano. ¿Sí? Yo vivo en Calacana. Impresionante, bueno, con ellos hacemos otro Aragoneses por el mundo, Por favor, ya tenéis otro programa asegurado. Yo venía por unos meses, por 6 meses, ya va para 5 años. Pero Yo hay casos también peores. vine por 4 años y llevo 15 años. Gente aventurera y echada para adelante. Alicia, tú trabajas aquí igual que ellos, pero Sí. ¿qué es esto? Es el Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco de desarrollo con todos los compañeros, cada uno desde su unidad, porque aquí hay más de 1000 personas, pues hacemos que haya proyectos, asistencia técnica en América Latina en todos los sectores, sociales, infraestructuras, muy bonito. Bueno, Baños, pues oye, ha sido un placer, gracias por atendernos y... Bienvenidos y muchas gracias. Aragoneses por el mundo. Mr. Percy Faith, is your masterpiece complete? I'm in doubt. Me llama la atención la arquitectura que hay en esta ciudad, ¿eh? Es una mezcla, como ves. Mira, aquí este es el edificio donde yo trabajo, que es el Banco Interamericano. Es un edificio moderno que iba a ser un hotel, pero estaba en una zona que cuando esto se hizo era una zona un poquito peligrosa. Y por eso el banco vino y dijo, pues yo me quedo y ahora esto es una zona absolutamente céntrica. Y está enfrente de esta iglesia, que es una de las iglesias más antiguas, sobre todo, que es la que está más cerca de la Casa Blanca. Han venido muchos presidentes. De hecho, se dice que Lincoln, influido por el pastor de esta iglesia, se inspiró para eliminar el tema de la esclavitud.
¿Y este es el interior de la iglesia? Este es el interior de la iglesia. Es una iglesia pequeña, pero con muchísima historia. El día del famoso discurso de Martin Luther King de I Have a Dream, vino desde donde lo hizo, que era por el mall, vino a esta iglesia y también replicó ese mensaje. Bien, ¿qué es eso que estamos escuchando? Bueno, este es el coro del BID. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Escucho hablar español por aquí, ¿qué pasa? ¿Sois todos españoles o no? No. Ah, no todos. Permíteme, es Mr. Peter Patente, él es un director, pero que además es una persona, un músico extraordinario. Encantado, pleased to meet you. This is a very, very interesting church that you see this old pew here. They saved that because that's where the President Abraham Lincoln sat. ¿De los últimos presidentes ha venido alguno? I have never heard of Trump coming here either. In May, you never know. Those things happen, you know. To listen to us singing. Yeah. Bueno, os he querido traer a este edificio tan interesante que es la biblioteca, es la librería del Congreso. Más de 1.600.000 personas vienen al año a este edificio, pero las cosas más curiosas están dentro. Es espectacular este sitio, Alejandro. Bueno, ya estamos dentro de la librería más grande del mundo, de la biblioteca más grande del mundo. Este edificio donde estamos ahora en el interior es el edificio Jefferson. Imita un palacio renacentista del siglo XVI, italiano. ¿Puede entrar todo el mundo en esta librería? Es pública, es una librería pública. El origen es para los congresistas, porque es una librería para documentarse, ilustrarse. De hecho, los únicos que pueden sacar libros son los congresistas. Y esta es una de las joyas de la Biblioteca del Congreso. Estamos ante una de las copias del primer libro impreso en el mundo, la Biblia de Gutenberg. Estamos ante un libro que probablemente cambió la historia de la humanidad, ¿no? Con la imprenta. La imprenta, claro, cambió la historia del mundo. ¿Cómo hacen para conservar todo esto? Los documentos escritos, los mapas, las fotografías antiguas, como vemos, tienen que tener una luz mínima. La biblioteca tiene digitalizadas la mayoría de los ejemplares que están aquí conservados en esta biblioteca. Vais a alucinar porque vamos a ver la magnitud de este edificio, no solo a nivel arquitectónico, sino la gran cantidad de ejemplares que se conservan aquí. Solo en la sala de lectura, que es esta que tenemos delante, que es una joya, tenemos 45.000 libros de referencia. Tiene 160 millones de ejemplares. Hay más de 68 millones de manuscritos. Cada día entran en esta biblioteca más de 12.000 ejemplares diferentes, con lo cual sigue creciendo. Aquí está expuesto una mínima parte. Lógicamente hay más de 48 kilómetros lineales de estanterías. Todos los datos en esta biblioteca son para alucinar. Oye, y el próximo libro, el tuyo, ¿no? Bueno, no llegaré a tanto, seguro que no. Enfrente de la biblioteca tenemos el Capitolio, la sede del Senado de los Estados Unidos. Debajo de la cúpula está el kilómetro cero del Distrito de Columbia. Justo hoy tenemos un acontecimiento especial para Estados Unidos, para el mundo, porque estamos ante el funeral de George Bush, padre, presidente histórico de los Estados Unidos, un funeral de Estado. Hay mucha expectación, hay muchos medios de comunicación. Mira, aquí hay una chica que es de la NBC. Ahora mismo, en estos momentos, están llegando las comitivas, las autoridades, con muchos medios de seguridad. Ha pasado un helicóptero, que seguramente ha podido ser el presidente Trump. Están desfilando la banda del ejército, de la Armada. Se oyen también disparos de cañones en honor a Bush también. Son actos muy protocolarios porque son muy pausados, son muy lentos. En Estados Unidos se convierte todo esto en un espectáculo. Muchos focos, mucho público. Why are you waiting here? Oh, we're waiting. Well, this is the line to go pay your respects. He's a very good president, and he tried his best to do everything he could. Thank you very much. You're welcome. Yo creo que ya es el coche fúnebre ya. Sí, están subiendo ya la comitiva con la bandera y con el féretro, con la caja funeraria del presidente Bush. Ha parado justo delante de la escalinata principal. Esta puerta se abre realmente en muy pocas ocasiones. Fíjate, hay gente que está incluso viendo en directo el funeral por los medios de comunicación. Lo están viendo a través de Washington Post. Wow. We have a feed of the nominated state funerals like this. I have to listen to my broadcast. Okay. Good luck. No, thank you. No problem. Hemos presenciado un momento histórico. Aquí nos hemos colado entre la Fox, la NBC, ha estado Aragón Televisión en un funeral de Estado. Los aragoneses en el mundo hemos sido unos privilegiados y ya, si os parece, como empieza a refrescar, nos vamos para casa porque nos están esperando unas borrajas
criadas en Estados Unidos. No te creo, esto hay que verlo, vamos. Eso hay que verlo y probarlo. ¿Cómo se nota que hemos cambiado de lugar? ¿Qué tranquilidad hay aquí? Bueno, este es un barrio tranquilo, estamos en Tellytown. Ahora vemos ya las luces de Navidad en la mayoría de las casas, pero hasta hace poquito hemos visto la decoración para Halloween. Y esta es mi casa, por favor, estáis invitados a pasar. Oye, muchas gracias. Tenemos representación española y por supuesto somos muy respetuosos. A ver, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Mirad. Es una perrita maña, está adoptada en un refugio en Zaragoza. La ventaja que es una perrita pequeña y hasta los 7 kilos nos permiten llevarla en cabina. La pilarica, que no falte. Tenemos algunas cositas, recuerdos poquitos, pero bueno, tenemos cerámica de Bilbilis. Mi residencia cuando estoy en España normalmente es en Calatayud, en un barrio pedáneo que es Huérmeda. Acompañadme fuera, por favor. Realmente es un jardín huerto. Queda una cosa que es para mí lo más importante de todo Washington, de toda la casa. Borraja. ¿Nos vas a hacer borrajas en Washington? Vais a comer unas borrajas de Zaragoza, pero criadas en Washington, D.C. ¿Y tú cómo te has acostumbrado a la comida americana, Alejandro? Bueno, pues un poco mal. A mí lo que me va es cocinar distintos platos. Yo hago tortilla de patata, hago ternas casado, pero sobre todo mi plato favorito son las borrajas. ¿Es muy caro vivir en Washington? Vivir en Washington es muy caro. Es la quinta ciudad más cara de Estados Unidos. Nuestra casa es humilde, es bastante sencilla, es alquilada, pero las casas que aquí venden rondan entre los 500 y 600.000 y es una zona intermedia. Madre mía, qué pintaza. He tenido el gusto de tener muchos invitados americanos y ellos piensan que es una verdura medicinal. Yo les digo que tienen razón. Y es un cierre con un sabor extraordinario, así que mil gracias. Bueno. Vamos a probar esta borraja, que se dejen de hamburguesas aquí, de fast food en Estados Unidos. La borraja, por favor. Aragoneses sobre el mundo.